tú preguntarte, ¿para qué? Porque en ese para qué que está tu respuesta. ¿Para qué yo estoy viviendo esto? ¿Para qué sucedió esto? Y esa respuesta también es individual y única. Doctora, ¿el duelo y el luto es lo mismo? No, claro que no. El luto es la expresión del duelo. O sea, el duelo es el proceso de sanación que se genera inmediatamente usted tiene una pérdida significativa, que usted puede hacerlo solo, que usted puede gestionar solo su duelo, usted puede recorrer ese camino solo. Lo que pasa es, y siempre lo digo en los programas que me invitan, que muchas personas piensan que buscar ayuda profesional es declararse vulnerable o que es algo vergonzoso, y eso no es así. Creo que en los campos se utilizaba mucho, no sé si seguirá usando ahora, pero por ejemplo ya en las ciudades eso no se está viendo, ¿ves? Es que no tengo ni siquiera pero que es una decir... expresión que acompaña eso, decir, el ir a cumplir es como ir a ponerme presente. Fíjate. Y lo hacen quizá con muy buena intención. La connotación de ir a cumplir es casi de tengo que ir para que me vean, porque si no cumplo van a decir... Gente importante a tratar temas importantes, viernes de salud. Y dada la tragedia del jet set, hemos tratado en todos los últimos días, inclusive adicional al viernes, traer especialistas en esa área. Una compañera, la doctora Luceta Guzmán Fernández, ella es especialista en logoterapia y tanatología. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctora. Gracias a ustedes por invitarme. Don Ramón, yo le dije a usted que ya yo lo conocía de Instagram. Ay, porque yo no me pierdo todos los días ese post que usted pone en Instagram tempranito en la mañana. Gracias. Buenos días, doctora, bienvenida al programa y bueno. Ay, perdón, Jacqueline, tengo que agradecer porque la sugerencia de la doctora, ¿tú sabes quién fue que me la dio? Cándido Mercedes. Fantástico. Cándido me quería, mira, invita a la doctora tal. Sí, y hay que reconocer que a pesar de, antes de comenzar la entrevista, de que tuvimos esa terrible tragedia del jet set, cada día en el mundo y en la República Dominicana como parte del mundo no es la excepción, y las familias pues viven pérdidas o vivimos pérdidas y nos enfrentamos a situaciones muy difíciles. Y yo quisiera primeramente que usted comenzara definiendo qué es logoterapia y qué es tanatología. Cuando yo los escuché hace un ratito mencionarlo, yo dije, esa va a ser la primera pregunta. Sí, porque es que todo el mundo me la hace. Me dicen generalmente, Luceta, ¿con qué se come eso? Cuéntanos. Bueno, exacto. ¿Qué es eso? Sí, la logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicología, la del doctor Víctor Emil Frankl, que fue sobreviviente de los campos de concentración. Exactamente. Frankl en la logoterapia nos llama a vivir una vida con un sentido y con un propósito, una vida donde la actitud que nosotros asumimos frente a los acontecimientos que nos suceden. ¿De Víctor Frankl? Víctor Frankl. Ah, Contra toda esperanza, el libro, ¿no? Sí. No recuerdo ese libro, pero sí está el más famoso de él, que es El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido, que es una maravilla. Todo el mundo debe leerlo alguna vez en su vida. De hecho, ya yo lo he leído 3, porque siempre usted lo vuelve a leer como con una mirada diferente, ¿no? Y encuentra algo más. Pues Frankl nos dice que en la vida la actitud que nosotros asumimos frente a las cosas que no suceden, si bien no podemos elegirlas, porque hay cosas que no podemos elegirlas, que nos sucedan o no, eso es lo que va a hacer la diferencia. En una parte de ese libro, usted me va a refrescar la memoria, él dice, me lo quitan todo, pero mi actitud tú no me la puedes quitar. Claro. Quítame la ropa, quítame tráncame, no me dé comida, pero como yo me sienta, esa alegría o lo que yo sienta, eso tú no me lo puedes quitar. Fíjate, y él perdió toda la familia. Eso le iba a decir, es que Frankl sobrevive a 2 guerras mundiales. O sea, la primera guerra asume a su familia en la pobreza y la segunda guerra mundial le quita absolutamente todo. Él entra a los campos de concentración con toda su familia, menos con la hermana menor que había logrado huir, y con la que se reencuentra unos años después de salir del campo de concentración, finalizada la guerra. Y ahí él pierde a sus padres, a su hermano, la familia del hermano, a su esposa que estaba embarazada de 8 meses. De hecho, la esposa de Frankl logra sobrevivir y cuando abren el campo de concentración, que los van a liberar, la multitud sale y la aplasta. Cosas terribles. En la vida real, doctor, en su experiencia, ¿realmente usted ha encontrado personas con esa actitud? Claro que sí. De que contra toda esperanza y contra todo,
todo negativo, todo mal, pero tienen esa actitud distinta. Claro que sí, es una actitud que te voy a decir algo, Jacqueline. Si bien tal vez en el primer momento, porque cuando una tragedia nos da duro, cuando perdemos un ser querido, nos da duro, ¿verdad que sí? Pero llega un momento en que el ser humano necesita levantarse y necesita hacer una elección ante una vida que todos los días le pregunta algo. ¿Te das cuenta? Tiene que responderle a la vida. Y en esa forma en que le responda a la vida es que va a ser la diferencia de lo que va a pasar en ese ser humano de ahí en adelante. Doctora, entonces hay un tratamiento que utiliza recomendaciones de ese psicólogo. De Víctor Frankl, Sí. Bueno, la logoterapia. La Exacto. logoterapia. La logoterapia, Que es como exactamente. buscarle un sentido. ¿Y cómo buscarle un sentido cuando aparentemente tiene todo un entorno adverso? ¿Cómo encontrar un sentido? Mira, No, si me permite, yo quiero ponerle un ejemplo de algo que me contaron. Vamos a ver. Una pareja madura que perdió a sus únicos 3 hijos en la tragedia del Jet Set. Y ya ellos no pueden tener hijos porque son maduros. 32, 26 y 22. ¿Cómo encontrar el sentido de la vida cuando tú has perdido todos tus hijos? Fíjese, hay dos cosas. Lo primero es, si usted me pregunta a mí, ¿qué sentido tiene la muerte de un hijo de esa forma? Yo le digo que ninguno. Lo que va a tener sentido es lo que usted haga de ahí en adelante con esa pérdida que usted tuvo. Eso es lo que va a tener sentido. ¿Y qué se puede hacer, doctora? ¿Y cómo? Por ejemplo, Frankl nos dice que el sufrimiento nosotros necesitamos transformarlo en algo y que ese algo tiene que ver con el otro y ese algo tiene que ser el servicio. Por ejemplo, yo te voy a decir, Jacqueline, hemos visto muchos padres que han perdido hijos y en ciertas situaciones y por ejemplo de ahí sale una fundación que acompaña a padres que han tenido la misma pérdida, por ejemplo, o una fundación suponiendo que ayuda a muchachos a estudiar en nombre de esa persona fallecida. Entonces, eso es lo que tiene sentido. Y ahí tu sufrimiento, tú los estás transformando en algo. Ese sufrimiento te lleva a la trascendencia. Sí, pero aquí estamos hablando de una pérdida física, pero a veces se tienen pérdidas de personas en vida que no... Que No. también hay que buscar un sentido, Claro, un divorcio, por ejemplo. Diferente. Claro, no, y también, por ejemplo, personas que tienen Alzheimer, o sea que es una pérdida, tú estás Sí. haciendo un duelo por una persona que está viva, pero es que esa persona está ausente, como quien dice, ¿ves? Entonces, eso es lo que sucede. Pero, sí. Entonces, doctora, entonces la tanatología. Sí, la tanatología es la disciplina que tiene que ver con las pérdidas en el ser humano y los procesos de duelo que se generan a partir de esas pérdidas. O sea, no solamente, don Ramón, nosotros hacemos duelo porque fallece una persona. También, por ejemplo, como le decía Jacqueline, hay personas que están a nuestro lado, pero que están ausentes, por ejemplo, por un Alzheimer, y ya nosotros estamos haciendo O duelo porque por no ellos. fue la expectativa de lo que tú querías que fuera. Y también eso, en cierta forma, es una pérdida. Sí, por Entonces, ejemplo, es cómo buscar ese sentido de la vida cuando... Y cómo buscarla en este entorno, porque este es un país que tenemos muchas limitaciones y que a veces buscarle un sentido a una persona que lo pierde todo o algo se torna un tanto difícil. Fíjate, el sentido no se busca, el sentido se descubre, ¿ves? O sea, siempre hay un sentido esperando ahí afuera. Usted tiene que descubrirlo, porque ese sentido es individual y único, porque todos los seres somos individuales y únicos. Tal vez lo que es sentido para ti no tiene que ser lo que es sentido para mí o lo que es sentido para don Ramón. ¿Te das cuenta? Sí. Pero ese sentido necesitas tú descubrirlo. Y sobre todo cuando la vida te presenta algunas situaciones, tú preguntarte ¿para qué? Porque en ese para qué que está tu respuesta. ¿Para qué yo estoy viviendo esto? ¿Para qué sucedió esto? Y esa respuesta también es individual y única. Doctora, ¿el duelo y el luto es lo mismo? No, claro que no. Pero quisiera terminar, antes lo que le dije hace un ratito, que no solamente hacemos duelo por una pérdida de una persona que fallece, también por un divorcio, por un nido vacío, por la pérdida de la salud, por una pérdida de trabajo. Por todo eso también hacemos duelo.
Entonces, don Ramón, la pregunta fue, pero, excúseme, duelo y luto. No, el luto es la expresión del duelo. O sea, el duelo es el proceso de sanación que se genera inmediatamente usted tiene una pérdida significativa, porque esa es la palabra, significativa. Y el luto es, por ejemplo, cuando yo me visto de negro, eso es luto. Pero lo que pasa es como que muchas veces... Pero tiene una simbología. El hecho de vestir de negro, claro, es para una manifestación. Exacto. De que... Pero no es el duelo en sí, porque el duelo es el proceso de sanación, ese camino que tú vas a recorrer para sanar esa herida emocional que te ha causado esa pérdida. El luto es la expresión de ese duelo. O sea, es cuando te vistes de negro, cuando, por ejemplo, antes cerraban las puertas y las ventanas por un tiempo determinado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces la gente dice, estoy de luto, por decir que está en duelo. Exactamente, esa es la diferencia. Doctora, toda persona que ha tenido una pérdida ¿requiere la ayuda de un especialista? No, no necesariamente. De hecho, don Ramón, el 90% de los duelos se hacen de una forma sana. Solamente ¿Qué quiere decir que se hacen de una forma sana? Que usted puede hacerlo solo, que usted puede gestionar solo su duelo, usted puede recorrer ese camino solo. Ahora, hay un 10% que podría complicarse. Entonces, cuando esto sucede, ya la persona necesita ser responsable consigo misma o ser valiente, diría yo, y decir, mira, yo necesito ayuda profesional, necesito acompañamiento y entonces buscarlo. Lo que pasa es, y siempre lo digo en los programas que me invitan, que muchas personas piensan que buscar ayuda profesional es declararse vulnerable o que es algo vergonzoso, y eso no es así. Al contrario, hay que ser muy valiente para decir, mira, sí, yo necesito esa ayuda y la voy a buscar. Doctora, ¿cómo hemos evolucionado en cuanto a vivir el duelo y a la manifestación de ese duelo y de ese luto? Antes veíamos que era obligatorio que en los velatorios y en los funerales la gente llorara, y llorara mucho, al punto de que si no había suficientes de los deudos que lloraran porque no tenían quizá ese sentimiento o esa expresión, hasta se pagaban plañideras para que fueran a llorar, porque eso era lo que se veía. Lloronas, las lloronas, porque lloronas. Eso era lo que se veía bien y así se cumplía. Pero ya no vemos eso. Sí, entonces, sí. ¿a qué se debe ese cambio y qué malo y qué bueno? Porque mira, hasta bíblicamente se habla de las plañideras. Tú sabes que sobre todo hay manifestaciones que son culturales, lógicamente, que dependen mucho también de país a país. A medida que van pasando los años, las épocas, todo va evolucionando en la vida, ¿ves? Entonces ya eso no se usa. Creo que en los campos se utilizaba mucho, no sé si seguirá usando ahora, pero por ejemplo, ya en las ciudades eso no se está viendo, ¿ves? Ahora, ¿por qué? Porque nos hemos modernizado, porque hemos avanzado, porque ya tenemos más conocimiento y lo vemos más natural. Porque lo único constante es el cambio. Eso es lo único constante, el cambio, querida, ¿ves? Entonces, a medida que van pasando los años, tú vas mirando las cosas de manera diferente y entonces hay cosas que se van quedando atrás. Por ejemplo, ¿qué se ha quedado atrás? El asunto de, bueno, si es un papá, tengo que tener 2 años vestida de negro. Si era la mamá, tengo que tener... Eso también ha quedado atrás. O sea, esas manifestaciones porque han ido evolucionando. Han dicho de que el luto se lleva por dentro, no en la ropa. Esa es la expresión. Bueno, yo te voy a decir la verdad, Jacqueline. El hecho de que usted se vista de negro no quiere decir que usted esté sufriendo. O sea, yo estoy de acuerdo con esa frase porque dicen que el corazón de la auyama solamente lo conoce el cuchillo. Bueno, y ahora el negro es un color de lujo. Yo te puedo decir que usted se puede vestir de negro y no está ni siquiera triste porque se murió esa persona, solamente porque quiere en algún momento decir, bueno, para que la gente no diga. Por ejemplo, ayer yo estaba con un grupo que les estaba diciendo que por favor me dejen la frase de tengo que ir a cumplir. Sí. Es tan fea. Jacqueline, cuando una persona pierde un familiar, eso de ir a cumplir, lo que esa persona necesita es un acompañamiento genuino. Es que yo me siente a tu lado y tú sepas que yo estoy aquí para ti.
¿Mm? Es que no tengo ni siquiera Pero que es una decir. expresión que acompaña eso, decir, el ir a cumplir es como ir a ponerme presente. Fíjate. Y lo hacen quizá con muy buena intención. La connotación de ir a cumplir es casi de tengo que ir para que me vean, porque si no cumplo van a decir que yo, ¿te das cuenta? Fui Entonces diferente. hay otras formas de expresarse. Yo, por ejemplo, le digo mucho a las personas que necesitamos cambiar nuestro discurso con respecto al acompañamiento a las personas que están en duelo. A veces decimos cosas, don Ramón y Jacqueline, que más que ayudar, lo que hacen es incrementar el dolor. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, mira, Tú tienes que seguir adelante, tú tienes que ser fuerte. tienes que ser fuerte. Pero ¿por qué? No llore. ¿Por qué tengo que ser fuerte si yo no quiero ser fuerte en este momento? Ni puedo ser fuerte. Porque el que ha muerto es una persona muy amada para mí. Entonces, ¿por qué pedirme que sea fuerte? ¿Por qué pedirme que no llore cuando yo necesito llorar? Por ejemplo, hay algo de que los hombres no lloran. Y yo siempre le digo a las mamás, nosotras somos la culpable de eso. Porque somos nosotras las que le decimos a los muchachos cuando van creciendo, usted no llore porque usted es un hombre. Entonces, la verdad es que nuestros amados compañeros de planeta crecen creyendo que si lloran es porque ellos son débiles. Y eso está mal. El llanto no significa debilidad. Cuando una persona dice necesita llorar, tiene que expresarlo, porque está sacando algo de adentro. El dolor hay que sacarlo de adentro. De hecho, hay una máxima que dice, si no puedes expresarlo en palabras, exprésalo en lágrimas, exprésalo con una carta, exprésalo con un poema, exprésalo con una pintura, pero sácalo de aquí adentro. Y una de las cosas que puede complicar un duelo es, por ejemplo, no tener la debida gestión emocional o la expresión emocional que el momento me está demandando a mí, o sea, que yo necesito tener en ese momento. No que el momento me demanda, sino que yo necesito tener en ese momento. Otra de las cosas que, por ejemplo, y perdón, pero necesito decirlo, eso de que Dios quería otro ángel en el cielo, pero ¿por qué el mío? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo que quería otro ángel en el cielo? Pero el mío, ¿por qué no el de otra persona? O Dios la mandó a buscar. Ayer le estaba diciendo también al grupo, porque una persona dijo que le había dicho a su niño que, no sé si era que Dios había mandado a buscar a la abuelita. Yo le dije, no le digas así. ¿Sabes por qué? Porque entonces ese niño puede decir, ay, pero ¿y si me manda a buscar a mí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy enemistando con Dios. ¿Y qué es lo correcto? Sencillamente decirle la verdad. Muy A bien. los niños se le dice la verdad, a los niños no se le oculta las cosas, claro, se le dice con palabras de acuerdo a la edad que el niño tenga. Porque un niño, por ejemplo, antes de los 9 o 10 años, no tiene todavía ese concepto de la muerte como lo tenemos nosotros. Entonces usted le va hablando con palabras que él pueda entenderlo, pero nunca de que se fue de viaje, esperan que vuelva, que Dios lo mandó a buscar, ay, si me manda a buscar a mí. No, porque, o sea, a veces ponemos a Papá Dios en un lugar que Él no tiene nada que ver con eso, porque la muerte es parte del ciclo de la vida y es algo natural. Tenemos que aprender a verlo. La fe religiosa ayuda en el duelo. Totalmente. Yo le voy a decir por experiencia, don Ramón, que las personas que yo he acompañado, si sustentan una fe, se recuperan mucho más fácil que aquellas que no la sustentan. No es que no se recuperen, no los demás, no, eso no es cierto. Pero si tienen una fe, tienen como esa fuerza, eso que les dice, oye, tú puedes, tú te vas a recuperar, esto pasó, pero hay algo que te va a sostener. Eso es así. Con su permiso, doctor, y los amables televidentes, nos vamos a una ligera pausa, pero volvemos, tenemos todavía muchos temas de interés con la doctora Luceta Guzmán Fernández. Gracias. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, contamos con la participación de la doctora Luceta Guzmán Fernández, ella es especialista en logoterapia y tanatología. Ramón preguntó, ella explicó ya lo de la logoterapia y yo tengo algunas preguntas de cómo encontrar esa fuerza motivacional para seguir adelante, pero lo de la tanatología y ese estudio de comprender el proceso de la muerte y la muerte quizás antes de que ocurra,
pero ante la inminencia de que puede ocurrir. ¿Qué se ha estudiado de eso? Se han escrito libros. Ramón, antes del programa, aquí hablaba con nosotros de uno que él leyó, donde se relataba ese proceso de personas que incluso han muerto físicamente y han vuelto, lo que han visto, ese mensaje. ¿Qué usted nos puede compartir? Sí, fíjate, los libros de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y las investigaciones que ella hizo son muy, muy interesantes. No todo el mundo está de acuerdo, lo cual es también, ¿verdad? Es válido, como digo yo. Pero la gran realidad es... ¿Qué dice la doctora para el gran público en sentido general? Sí, fíjate, ella estudió los fenómenos que acompañaban a los moribundos. A los moribundos. A los moribundos. Entonces ella llegó a conclusiones de que, por ejemplo, habían fenómenos que se suscitaban en ellos. Que eran comunes. Que eran comunes, exactamente. Que se repetían. Sí. Eso definitivamente. Y, por ejemplo, una persona podía estar muriendo en Estados Unidos y otra en China, y resulta que sí, que experimentaban generalmente lo mismo. Veían personas que habían fallecido, generalmente de su familia. Esas visiones que la persona dice, yo veo a fulano, está aquí conmigo X, eso es repetitivo. Sí, es decir, una persona dice, bueno, esas son cosas quizás de campo y eso, pero realmente... En los estudios que ella realizó, ella decía que sí. O sea, que incluso también que personas, por ejemplo, que sustentaban un tipo de religión, por ejemplo, podían ver a la Virgen, o podían ver a Jesús, etcétera, etcétera. O a un pariente. O a un pariente fallecido. Vuelvo y repito. O sea, damos lógicamente el lugar a que cualquiera pueda disentir acerca de eso. De hecho, parte de la comunidad médica no estaba de acuerdo con ella, ¿verdad? Creo que todo en la vida es elección de a quién creer y a quién no, pero la verdad es que ella hizo estudios contundentes, ahí están sus libros, yo los invito a leerlos, La Rueda de la Vida, de la muerte y los moribundos, Los niños y la muerte. Libros muy interesantes que incluso hay algunos que pueden conseguirse en PDF en el internet, y eso es ya de cada cual. Ahora, si tú le preguntas a Luceta, yo pienso que sí. Yo quiero dar testimonio porque yo pasé por un duelo, la pérdida de mi esposa. Sí. Y a mí me ayudó mucho ese libro, el de La Rueda de la Vida. Sí. Y yo también, yo creo, ella trabajó como con 30.000 personas que murieron y que regresaron. Y todos tienen en común el mismo elemento del túnel, de que vi a mis familiares. De que había una luz. Había una luz. O niños que morían y descubrieron en ese momento que había hermanos que ellos no sabían que habían muerto y cosas así por el estilo, que te le dan veracidad. Además que ella era una científica, una gran psiquiatra. Sí, definitivamente, era una gran psiquiatra. Esa es la gran realidad. Doctora, ¿cómo encontrar una fuerza motivacional y hacer una fundación o trabajar por los otros cuando una persona no tiene nada? Porque quizás eso es aplicable a alguien de recursos que dice, bueno, yo voy a canalizar mi pérdida y yo voy a hacer una fundación, yo me voy a dedicar a mi tiempo, yo voy a dedicar parte de él a ayudar a personas con limitaciones o con carencia o lo que sea. Pero ¿cómo encontrar esa fuerza que te motive a seguir viva cuando tiene 1000 cosas que resolver y no sabe cómo vas a resolverlas? Mira, tal vez no tengo los recursos para hacer una fundación, pero por ejemplo podría donarle mi tiempo a una fundación. El asunto es transformar mi sufrimiento en algo, pero en algo que me lleve a la trascendencia, que me acompañe a mí a ir hacia el otro que también necesita. ¿Te das cuenta? Y te voy a decir una cosa, muchas veces eso lo podemos hacer en honor a la memoria de esa persona que se fue. Y eso te puedo decir que es muy, muy sanador y que va ayudando. Ahora, sí te voy a decir una cosa, porque tampoco podemos decir, ya falleció, ya déjame. No, hay que hacer un camino, hay que ir mirando poco a poco, paso a paso, ¿ves? Sin prisas, tomándose su tiempo e ir mirando en ese camino, entonces, ¿en qué yo puedo transformar mi sufrimiento? ¿Cómo yo puedo resignificar esto que a mí me ha sucedido y convertirlo en algo que sea valioso para mí?
Doctora, en este tema de la tragedia del jet set, ¿usted ha atendido personas que han tenido pérdidas? He atendido grupos que han tenido pérdidas, sí, claro que sí. Es decir, no individual, sino grupos. Individual, voy a empezar con ellos ahora, porque la verdad es que, don Ramón, esto ha sido tan grande que también me han llamado de muchas organizaciones y he tenido que ir a atender a equipos completos que han perdido personas muy amadas y muy queridas. Incluso hice una intervención donde una de las sobrevivientes habló, que estuvo ahí bajo los escombros. Me voy a reservar el nombre. Claro. Pero ha sido algo tremendo. Entonces ya sí estoy empezando ya de forma individual. Doctora, veo que en su institución usted tiene un diplomado en logoterapia y también tiene diplomado en tanatología. Sí, pero yo estoy certificada también, porque lo primero que se hace son los diplomados, pero luego se hacen las certificaciones. Claro. O sea, yo soy tanto logoterapeuta certificada como tanatóloga pero entonces, ¿quién puede tomar esos diplomados? ¿Tiene que ser un psicólogo, un psiquiatra o un ciudadano común? En el caso de la tanatología, puede ser cualquier persona que esté interesada en ello, cualquier persona. De hecho, la tanatología es una profesión en sí. Claro, lógicamente, muchísimo mejor si tenemos algún tipo de conocimiento de base, lógicamente. Pero sí le digo, por ejemplo, en el país ahora mismo estamos en pañales cuanto a la tanatología. Sí. Claro que sí, de hecho yo tuve que estudiarla afuera. Ahora mismo lo que se hace en el país son diplomados. Pero estamos tratando de irnos abriendo paso, de ir implementándola, porque es sumamente necesaria. ¿Dónde está su institución? Mi institución está en El Millón, calle 10, esquina 5. Perfecto. ¿Y cómo encontrarla, doctora? ¿En las redes aparece con su nombre o...? Yo estoy en las redes con mi nombre, pero también estoy como Logoterapia RD. Sí. Logoterapia RD, exactamente, en Instagram. Pero también de manera indirecta, usted coge Google o inteligencia artificial y pone el nombre de la doctora. Y aparece todo. Y aparece todo. Sí, ahí va a aparecer también esta entrevista. Doctora Luceta Guzmán Fernández. Sí. Doctora, muy agradecido. Usted transmite mucha paz. Gracias, muchísimas gracias. No quisiera nunca tener que tratarme, pero... no necesariamente tiene que tratarse por pérdidas. Exacto. Sí. Tal vez algún día usted me dice, Luceta, necesito encontrar sentido en mi vida, que espero que no, porque yo creo que usted la tiene mucho. Sí. Amo, ¿verdad que sí? Por ejemplo, este es un programa que me imagino, porque el sentido es lo valioso, lo que nosotros captamos como valioso, como un valor. Entonces, yo creo que este programa, ya que ustedes lo tienen todos los días, porque le hace sentido también, sí. Y porque ustedes pueden trascender por medio de él y llegar al otro que tanto lo necesitan. Y siga haciendo los posts, que también tienen mucho sentido, don Ramón. Gracias, Luceta. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos tenerla de nuevo. Con Dios delante. Para buscar ese sentido, que nada más hablemos de eso, porque hay muchas personas que no tienen necesariamente una tragedia personal, pero no tienen un sentido de vida. Así mismo es. Exacto. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.